Hola a todos, yo soy Leo y bienvenidos a este espacio virtual que he creado con el objetivo de conectar ideas y personas y hablar sobre temas que considero interesantes. Antes que nada, y si no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y a que me sigas en las redes sociales que dejo aquí debajo para que estés al tanto de todas las nuevas noticias. Espero que aprendas, que disfrutes y siéntete libre de dejar en comentarios tu opinión. Así que sin más, vamos a ello. Hoy hablo con Javier Ela. Él es psicólogo y experto en psicología deportiva y además tiene experiencia en deportes de equipo y deportes virtuales. Esta conversación va a estar dividida en dos vídeos. En el primero hablo con Javi sobre lo que es la psicología y cómo creemos que la población entiende la profesión, cómo actúa un psicólogo deportivo paso a paso y por último hablaremos sobre esos aspectos psicológicos importantes que tiene que tener en cuenta el deportista. En el segundo vídeo hablaré con Javi sobre el confinamiento, la ansiedad y específicamente en el ámbito deportivo. En primer lugar tocaremos la parte del confinamiento y salud mental. En segundo lugar, Javi nos dará unos pequeños tips o consejos sobre cómo afrontar esta etapa. Y por último hablaremos sobre el poder de la visualización. Así que si te interesan estos temas, vamos allá. Antes que nada, saludar a Javier. Javi, ¿cómo estás? Buenas, Leo, ¿qué tal? Pues bien, como te comentaba, sí, llevando bien este tema de la cuarentena. Personalmente no me ha tocado mucho, pues no me ha cambiado mucho la forma de trabajar, un poco, pero bueno, pero bien, estamos bien. Ya tú ¿Y tú llevabas qué el tal? teletrabajo, ¿no? Sí, yo ya esto del teletrabajo ya llevo ya, ¿sabes? 2 años, pero combinando teletrabajo con trabajo normal, presencial, pero bueno, es verdad que este último año sobre todo he estado ya con esta cuestión de teletrabajo, así que bueno, no me ha tocado Con el tema mucho. de los eSports, ¿no? Sí, exacto, Perfecto, exacto. perfecto. Bueno, vamos a entrar un poco en psicología. ¿Qué, eh, como primera pregunta, ¿cuál crees que es la visión que tiene la población sobre el psicólogo, sobre la figura del psicólogo y sobre la profesión en general? ¿Crees que es una visión que se concuerda con la realidad? ¿O cuál es tu opinión? ¿No? Pues esta pregunta, la respuesta me ha ido cambiando con los años. Así, yo al principio, hace años, sí que yo terminé en 2014 la carrera, entonces ya llevo como unos 6 años trabajando de psicólogo. Y al principio sí que yo he notado que en estos últimos años ha habido un cambio muy grande de la población hacia la psicología. Al principio era muy el loquero viene a lavarme la cabeza, a leerme los pensamientos. Esa era la impresión que tenía al principio y la que tengo actualmente es como que ya está más aceptado socialmente. Es decir, en términos generales, la gente entiende la importancia de la salud mental, la gente entiende que hay que cuidarse, que hay que trabajar para ser pues, optimista, para ser una persona positiva, para bajar el estrés. En muchas empresas esa cuestión de bajar el estrés laboral, pues ya se tiene muy en cuenta, ya se cuenta mucho con psicólogos del trabajo que diseñen pues, planes específicos para cada empresa. Y entonces, bueno, yo mi experiencia personal, mm, lo que me dice es que ya la gente tiene cada vez una visión más positiva de la psicología y cada vez más normalizada y aceptada y cada vez es más normal que la gente te diga voy al psicólogo. Así que por esa parte es genial, porque al final la salud mental para mí es importantísima. Sí, sí, para mí también, para mí también. Y yo pienso también que es la población joven la que ya tiene el concepto este de, joder, el psicólogo un profesional importante, tanto como si necesito un entrenador para ponerme fuerte, como un fisio cuando me duele algo. Creo que el Exacto. psicólogo tiene que ser un profesional bastante importante, ¿no? Y luego Exacto. entra en juego últimamente, yo la primera experiencia que tengo con el psicólogo deportivo es contigo, porque fuimos compañeros Sí, es de verdad. equipo y entra en juego la figura del psicólogo deportivo. Sí. ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo crees que es una profesión joven o es una profesión que lleva tiempo? Porque yo la verdad que desconozco un poco del tema y no sé cómo crees que ha empezado esta figura. A ver, en España la psicología deportiva sí que lleva un tiempito, sobre todo en el boom de los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Ahí fue donde hubo un pequeño, donde empezó, digamos, de manera fuerte, ¿no? Ya no casos de personas aisladas, sino ya un grupo de gente que se unió pues para optimizar ese rendimiento de los deportistas, ¿no? Que iban a competir en las Olimpiadas. Y desde ahí pues ha ido dando pasitos pequeños. Yo creo que sobre todo los pasos grandes se han dado en estos últimos años, que es donde ya pues muchos clubes han empezado, como en nuestro caso, ¿no? El Icodense y otros muchos clubes, tanto a nivel profesional, el Club Deportivo Tenerife, el Valencia, Levante, etcétera, a contar con esos psicólogos deportivos en su plantilla, a visibilizar su trabajo, sobre todo, porque muchas veces el problema de los psicólogos es que nuestro trabajo es un poquito invisible, es decir, Ujú, estamos en las sombras o trabajamos externamente a los equipos o a los clubes. Entonces, pues se ha ido visibilizando estos últimos años, estos últimos 5 años, y, y entonces, pues yo creo que cada vez dentro del mundo del deporte es una figura también más normalizada, ¿no? El tema del psicólogo deportivo y bueno, eso. En los últimos años, sobre todo, es cuando yo siento que esta figura es donde más ha crecido y donde más relevancia tiene. Pero bueno, eso que lo del principio es en los Olímpicos de Barcelona. qué bueno, qué bueno. Bueno, ya entramos en el Javi psicólogo deportivo. ¿Sí? ¿Cuáles son tus principales problemas a los que te enfrentas cuando empiezas a trabajar en un equipo? Por ejemplo, sé que hay diferencias entre varios deportes, luego lo preguntaré, pero Ujú. ¿cuáles son tus principales problemas a los que te enfrentas al principio? Bueno, pues depende del club. A ver, muchas veces Depende del deporte hay, también, ¿no? sí, depende de exactamente sobre todo, más que depender del deporte, yo donde noto más diferencia es si el trabajo es por una demanda de terceras personas o si es el propio club quien lo pide. Es decir, si por ejemplo llega el presidente del Chasna Fútbol Club y dice, mira, yo quiero que trabajes con el entrenador y este equipo. Ahí el trabajo va por una vía, o si es el entrenador del channel que te dice, hey, ven que quiero trabajar contigo pues, para optimizar el rendimiento del equipo. Entonces, ahí es donde más se nota la diferencia, porque en uno, al principio, pues la gente es muy escéptica, por lo general, ¿no? En plan, no porque no tanto no crean en la figura del psicólogo, ¿no? Sino porque es una persona que te están imponiendo o sea, que puede ser que se lo pueden tomar como una crítica a su trabajo, o que no termina de controlar el grupo. Entonces, ahí el trabajo tiene que ser eso, pues muy despacio, muy de ganarse la confianza invertir mucho tiempo en ganarse la confianza del entrenador, de los jugadores, de los capitanes, y empezar ahí ese trabajo poquito a poco. Cuando el trabajo es, por ejemplo, como yo creo que tuvimos la suerte los dos en el Icodense, ¿no? De que el propio David, pues no, el entrenador no contara con nosotros, nos hablara directamente y confiara en nosotros al principio, pues ahí se hace mucho más sencillo, ¿no? Porque ya ese tiempo que tienes que invertir de confianza con el entrenador, pues se reduce bastante y ya lo Claro. que inviertes el tiempo es en la plantilla, primero en optimizar las habilidades del entrenador, su liderazgo, ayudarle a optimizar los entrenamientos, el ayudarle en la cohesión grupal y también tienes más tiempo para centrarte pues en la plantilla, ¿no? Es decir, sobre todo en el trabajo con los capitanes, que muchas veces son el reflejo después del sentir del grupo, el con los jugadores que más lo necesiten, con los que tú veas que más les cuesta controlar el estrés o que incluso que ya hacen las cosas bien y tú le ayudas a darle ese pequeño empujón final en su confianza y en su motivación. Entonces, pues ahí es donde se notan más las diferencias, sobre todo a la hora de empezar a trabajar. Que también te deportes un poco, pero sobre todo es si vienes por una tercera persona o por el propio Sí, entrenador que cuenta. si es una motivación como extrínseca, ¿no? O un input extrínseco de alguien que te viene Exacto, a mandar exacto, o si te sale de ti realmente de que necesitas este profesional, ¿no? exacto. Ahí es donde Sí, está sí. la gran diferencia. Y como psicólogo deportivo, en tu experiencia, ¿hay algún deporte que veas más difícil para trabajar? O crees que todos mantienen la dificultad? ¿O hay alguno que diga, joder, pues en este deporte es muy fácil trabajar con los profesionales? A ver, quizás en el deporte donde es más complicado trabajar precisamente es en fútbol, ¿no? Porque son muchos jugadores, estamos hablando de una plantilla de 20 y pico jugadores, a los que todo el mundo tiene que entender su rol en el equipo, que su rol es igual de importante, que si alguien
aunque tú seas reserva en el equipo, que no juegues mucho, no entrenas con intensidad, el resto del grupo lo nota y también baja la calidad de los que son titulares. Entonces, en fútbol es mucha gente y hay que conseguir que toda esa gente esté cohesionada y toda esa gente tenga un objetivo en común, que entienda su rol y que vayan hacia el mismo objetivo. Sí, entonces eso, por una cuestión de número de jugadores, se hace más complicado trabajar en el tema del fútbol. De ahí vamos bajando y cuanto más individual sea el deporte o menos jugadores requieran en equipo, pues es más sencillo trabajar, ¿no? Porque ya puedes explorar y profundizar en muchas más cuestiones, optimizas mucho más el trabajo. También tiene una dificultad, ¿no? Que cuanto más individual es un deportista, más responsabilidad Claro, del propio jugador, pues su rendimiento, ¿no? El fútbol está más dividido, ¿no? Son 11 personas o son 20 y pico personas quienes influyen en un resultado, mientras que, pues, yo qué sé, en ajedrez o en cualquier deporte, en o en golf, tenis, por ejemplo, pues, sí, sí, sí. tenis, tus resultados dependen de tu rendimiento individual, ¿no? Entonces, también esos sentimientos de esa autoconfianza ahí, el control del estrés ahí, de la frustración, se tiene que trabajar todavía Es mucho más. diferente, claro, Tiene que claro. trabajar mucho más porque, claro, ya todo. En fútbol es muy fácil, por ejemplo, que el extremo derecho, por decir una posición, cuando le marca un gol en contra, que se quite el estrés rápido, porque al final dice, bueno, pues 10 tiros atrás, ninguno defendió. Pero Ujú. cuando un tenista le meten un punto, claro, la culpa, ¿no? Entre comillas, es de él. Si no hay nadie a quien mirar para los lados ni nada. Entonces, bueno, por eso es más lógico que en un equipo de fútbol sea complicado que toda la gente vaya al mismo objetivo con la misma intensidad, Ujú. pero aparte hay que profundizar menos en cada uno de los jugadores y en deportes más individuales es más sencillo que un jugador tenga claro su objetivo, hacia dónde quiere ir y normalmente tiene más fortaleza mental, pero también es mayor la parte negativa, ¿no? Sí, que el psicólogo ahí realmente se tiene que acomodar al deporte, al deportista, ¿no? Y ver los Exacto, objetivos, cuáles son los principales, ¿no? exacto, Bueno, exactamente. y ahora, bajando un poco a tierra toda esta figura, ¿cómo trabaja un Sí. psicólogo deportivo? Bueno, se lo Vamos, puedes vamos, contestar tú vamos a... también. Ya. Yo lo sé, pero quiero que lo expliques tú. ¿Cómo trabaja un psicólogo deportivo? Vamos a salir del fútbol, por ejemplo, en atletismo. ¿Cómo, qué Vale. haces tú día a día en una semana normal? ¿Vas todos los días a los entrenamientos? ¿Mandas ejercicios? ¿Conferencias? ¿Cómo sueles hacer? Vale, pues aquí la verdad es que hay muchas formas de abordar este tipo de trabajo y aquí pues cada profesional tiene su manera, que bueno, también puede cambiar porque te adaptas un poco al club, al estilo de proyecto, a cuáles son los objetivos del club y todo eso. Ahí yo lo que me gusta es ese trabajo con el entrenador, intentar que el entrenador, pues eso, primero un ejercicio de ganarme la confianza, de que el entrenador esté motivado con los chicos, que tenga paciencia también, ¿no? Que aprenda cómo reforzar los puntos fuertes de sus jugadores, cómo corregirles. Después el trabajo, porque por ejemplo, a mí me gusta mucho explicar a los entrenadores cómo corregir a un deportista, que es fundamental. Y porque sin darse cuenta, muchos siempre suelen caer en lo que hace bien. No le decimos nada porque ya lo está haciendo bien y donde yo tengo que centrarme es en corregirle lo que hace mal para que vaya mejorando. Y Ujú. realmente no es así. Es decir, Claro. está claro que hay que corregir los errores que tienen los deportistas, pero sobre todo, lo que hay que centrarse es en optimizar sus puntos fuertes. Al final, en casi todos los deportistas destacan porque son muy buenos en pocas cosas, Ujú. no porque sean buenísimos en todo, no, no, porque son regulares en muchas cosas, buenos en unas y buenísimos en muy pocas. Entonces, un jugador o un deportista tiene que tener muy claro en qué es bueno. Y ahí es donde tiene que estar el entrenador también para recordárselo semanalmente. Pues mira, o sea, recuerda que aquí eres bueno, reforzarle cuando haga las cosas bien. Eso es importante. Además, porque esa confianza que tú le das a un deportista cuando le refuerzas un trabajo bien hecho, o a cualquier trabajador, cuando un jefe no, Sí, sí, no sí, sí. recompensa que estamos haciendo bien, al final es lo que también le ayuda en la motivación al deportista a seguir entrenando todos los días con intensidad. Nadie, o casi nadie, es capaz de dar su 100% cuando siente que no es bueno en su trabajo. Vale, pues a los deportistas les pasa exactamente lo mismo. Es muy importante que el entrenador pues esté reforzando cuando el deportista entrene bien, les recuerde sus puntos fuertes. A la hora de corregir,
Yo lo que les digo es que utilicen el método Sandwich, que es algo positivo, después la corrección en sí y después acabar con algo positivo, porque muchas veces los entrenadores, o sea, sin darse cuenta, cuando recalcan ciertas correcciones, muchas veces es más un desahogo para ellos que algo que verdaderamente sea efectivo para el deportista. A ti lo que te interesa cuando tú vas a corregir es que el deportista aprenda del error. Entonces, a casi nadie nos gusta que nos corrijan, aunque lo pidamos, ¿eh? Pero no Claro. nos gusta, o nos gusta las primeras 3 veces, pero ya la décima no. Entonces, es muy importante que antes de hacer la corrección en sí, siempre destaquemos algo positivo del deportista. Por ejemplo, mira, te he estado viendo corriendo con intensidad en esta serie, ten cuidado a la hora de correr porque estás colocando mal, estás haciendo mal la abrazada, o decir algo, ¿no? Estás Ujú. haciendo mal la abrazada, pero venga, vamos, siéntate en eso que tú lo vas a sacar. Ya está. Método Sandwich, el entre deportista entiende el error y se queda contento. Que al final eso a largo plazo nos interesa como entrenadores, como club. ¿Vale? Pues entonces ese es el trabajo con el entrenador. Después pasaríamos al trabajo, en este caso en atletismo. Muchos deportistas, muchos atletas entrenan en conjunto, aunque después compitan individualmente y compitan contra el que está entrenando. Pero también el crear una buena cohesión grupal entre los compañeros de equipo pues es importante, ¿no? Incluso en deportes individuales, en tenis y tal, muchos deportistas individuales entrenan con otros compañeros. Claro. Es verdad que hay casos específicos donde solo entrenan con su entrenador y ya está, pero muchos entrenan en otros sitios, ¿no? Entonces, un boxeador entrena en un gimnasio con más gente, entrena con sus sparring. Entonces, siempre es importante generar una cohesión grupal ahí. O sea, yo no digo convertir a todos en amigos, pero sí que hay un buen clima de trabajo, porque al final es lo mismo. Aunque el deporte sea individual, si yo voy a trabajar a un sitio, yo voy a entrar a un sitio donde no estoy cómodo, porque este me cae medio raro, porque este viene aquí a vacilar, por lo que sea, pues al final mi rendimiento decrece también. Baja, claro. Claro, Entonces claro. es muy importante. Amor se está metiendo el ruido de los perros, pero bueno, lo que tiene que estar en casa. Eh, el- es muy importante cuidar eso, ese ambiente grupal del equipo, de los jugadores. A mí me gusta mucho hacer dinámicas de eso, de cohesión, ya sea la típica, ¿no? Dejarse caer de espalda, de hablarse de los puntos fuertes del compañero, todo ese tipo de cuestiones, yo creo que son fundamentales. Y después vamos al trabajo individual, ¿no? Es decir, al final es eso, un atleta compite individualmente, compite contra sus compañeros de equipo. Y entonces a mí lo que me gusta mucho, primero, para mí la motivación, que es la palabra que siempre sale, Ujú. está muy unida al, a los objetivos que se marcan los deportistas. Para mí es fundamental que un deportista tenga buenos objetivos, que estén bien hechos, que para que un objetivo esté bien hecho tiene que ser específico, tiene que ser algo medible, tiene que ser algo que se suponga un reto, Falseable, sí, 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 total. pero que a la misma vez sea alcanzable, ¿no? Y sobre todo Ujú. tiene que estar medio en el tiempo, ¿no? Porque muchos deportistas cuando les preguntas, bueno, ¿cuál es tu objetivo? Primero, los dejas patinando y segundo es, pues, llegar lo más lejos posible. Eso no es un objetivo, porque después, Ujú. ¿cómo sabes si lo estás haciendo bien o mal? Claro. ¿Cómo haces un análisis de ese objetivo? Entonces es muy importante decir, mira, pues yo en base a lo que, conociendo un poquito el sector, conociendo a mí, conociendo a mis rivales, mi objetivo esta temporada es estar entre los 8 mejores de Canarias, de salto de altura. Vale, perfecto, pues vamos a trabajar en ello. Ahí ya tenemos un objetivo claro, específico, medible, que podemos hacer un análisis de qué tenemos que hacer para conseguirlo y en el caso de que lo consigamos o no, que podemos hacer un análisis bueno, ¿no? De por qué lo hemos conseguido o de por qué no. Entonces, primero eso es fundamental, tener un buen objetivo de trabajo con los deportistas. Segundo, ya vamos a una cuestión también de entender cómo funciona nuestra mente, entender cómo funciona nuestra mente en la competición. Casi todos los deportistas o todos los deportistas tienen algo en común, ¿no? Que es esas cuestiones de todos se frustran cuando las cosas no les salen bien, todos se estresan en mayor o menor medida ante una competición, todos se sienten mal cuando pierden o cuando las cosas no les salen y casi todos se alegran cuando ganan, ¿no? Entonces hay que entender por qué pasa eso. A mí me gusta mucho explicarle a los deportistas por qué sucede eso, ¿no? Porque muchas veces nuestro cerebro parece que nos boicotea en medio de la competición. Porque si tú antes de
de hacer un salto de altura o antes de un salto de longitud estás pensando en, lo voy a hacer fatal, muchas veces da la sensación como de rabia, ¿no? De mi cerebro boicoteándome todo lo que he entrenado hasta ahora. A mí me gusta mucho explicarles por qué viene eso. Y después también explicarles cómo contrarrestamos eso. Entonces, a mí me gusta mucho, yo les explico a los deportistas que, por ejemplo, lo que nosotros pensamos está unido con lo que sentimos. Eso me parece fundamental y muchas veces como nos sentimos nerviosos antes de empezar una prueba, pues empiezan los pensamientos de, a ver cómo me va a ir, no lo voy a hacer del todo bien, me noto muy fuera, ese tipo de cuestiones. Ujú. Entonces yo lo que me centro mucho con ellos es, vamos a aprender a controlar lo que pensamos para controlar cómo nos sentimos antes de una competición y durante y en medio de una competición. Siempre caemos en la tendencia de darle un montón de valor a las cosas negativas que nos vienen a la cabeza. Y realmente no lo tienen. Es decir, el cerebro todos los días tenemos millones de pensamientos y casi todos son mentiras. Así que Sí, sí, sí. lo que tenemos que aprender es a utilizar esos pensamientos a nuestro favor, que es un poco pues el trabajo que también me gusta realizar con los deportistas. Eso, explicarles cómo se frustran, Este tema da hacerles para también. mucho, ¿eh? Sí, Este sí, tema da sí. para mucho porque el tema de las creencias en el deporte y en puntos específicos es, bueno, en el deporte y en las lesiones y En en todo, la sí, vida sí, en sí. general, ¿no? Es Sí, decir, sí, que sí, el sí. cerebro está constantemente evitándonos de ese sufrimiento y nos manda señales para protegernos, ¿no? Y es un tema bastante interesante. Exactamente. A mí me parece Es un bastante tema interesante. de, es un tema de supervivencia, es decir, a tu Sí, sí, cerebro sí. desde un punto de vista de supervivencia no le interesa que entrene 4 horas al día o 3 horas y compita. Tu cerebro te dice, estate en tu casita tranquilo y no Ujú. te metas en riesgo, ¿no? Entonces, ese tema es interesante, claro, también se aplica a tu profesión, ¿no? Es decir, entonces el tema de las creencias, Es un es tema que es importante bastante. trabajarlo. Sí, sí, sí. Pero me quedo con el punto clave de la gente que dice que no encuentra motivación, es que realmente porque no tiene un objetivo marcado. ¿Sabes? Exacto. Me quedo con esa idea porque es bastante interesante y sobre todo yo la veo un montón cuando la gente dice, quiero ponerme en forma. ¿Sabes? En plan, es decir, Ya. quiero bajar de peso o quiero ponerme en forma. Pero eso no es un objetivo que tú puedas medir. ¿Sabes? Es decir, Exacto. ponerse en forma, ¿cómo sabes que estás en forma? ¿No? Si tú pones un Exacto. objetivo, por ejemplo, quiero pesar este día este peso, ¿sabes? Quiero pesar 70 kilos el 20 de junio, es un objetivo, ¿sabes? Exacto. Exacto. Entonces, ya a partir Muchos, de ahí es cuando sale la motivación, ¿no? muchos problemas de motivación vienen por eso, precisamente, por una falta de objetivo. Más que por factores externos de problemas familiares o X o Y, por no tener un objetivo bien definido. Para mí eso es fundamental. Totalmente.